Solo la necesidad crea la evolución. Introspección es el arte de observarte y concientizar lo que hay en tu interior. Soy Jimena Acevedo y en este espacio encontrarás meditaciones, hipnosis y conversaciones sobre herramientas para tu bienestar. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Introspección con Jimena Acevedo. En esta ocasión invité a Camila Martínez. Camila Martínez es una terapeuta chilena, emprendedora y líder. Vive en México, tiene más de 20 años de experiencia en la medicina complementaria, yoga, ayurveda y en la hipnosis de sanación. Realiza talleres, conferencias y terapias individuales para el bienestar, la salud mental, emocional y física. Camila tiene un instituto online para capacitar a terapeutas en hipnosis de sanación, técnica que desarrolló ella, y es creadora de la Fundación Healing Hypnosis, que opera en Chile, México e internacionalmente a través de múltiples programas que entregan salud mental y contención emocional a miles de personas. Ella estudió también en India, en la Bihar School of Yoga, homeopatía también en México, acupuntura en la OMS e hipnosis con el Dr. Brian Weiss, entre otras especialidades que también tomó de medicina complementaria. Ella ha trabajado como empresaria y emprendedora a nivel internacional, hace conferencias, su interés la ha posicionado como una conferencista a nivel mundial muy reconocida. Es autora del libro Hipnosis Hoy, donde enseña qué es la hipnosis y cómo utilizarla para la autosanación en 9 sencillos pasos. Camila fue particularmente mi maestra en su fundación de Healing Hypnosis como terapeuta de hipnosis de sanación, y estoy muy agradecida de tenerla hoy conmigo, que me haya dado este espacio para poder platicar con ella un poco de cómo podemos utilizar la hipnosis para sanar. Y pues antes que empezar, hola Camila, muchas gracias por estar aquí. Hola Jime, para mí es un honor estar aquí y compartir este espacio contigo. Gracias por la introducción, por la presentación. No, gracias a ti, eres una persona realmente, creo que muy estudiada en estos temas que son la medicina complementaria, que te apasiona el bienestar y compartir, sobre todo, que llegue a más personas, compartir todo tu conocimiento para ayudar siempre a que las personas podamos estar cada vez mejor. Así es, ese es mi propósito de vida, eso es lo que hago todos los días. Soy muy bendecida, muy afortunada de poder trabajar en lo que me gusta y me apasiona, que es la medicina complementaria y especialmente en la hipnosis. Sí. Sí. Antes de empezar a platicar más a profundidad qué es la hipnosis, quisiera que nos compartieras un poco de tu historia o por qué decidiste dedicarte a la medicina integrativa. Ujú. Bueno, mi historia comienza, o mi ingreso a la medicina complementaria o alternativa, como algunos conocen, fue a partir de mi propia historia de autosanación, mi proceso de sanación. Y yo a temprana edad, en la adolescencia, más o menos a los 14 años, tuve anorexia y depresión, desórdenes alimenticios muy fuertes que me llevaron, bueno, a un estado depresivo profundo, eh, que de a poquito me fue imposibilitando en muchas cosas hasta que no pude terminar presencialmente la escuela, ¿verdad? Sino que dando exámenes libres literalmente desde mi cama postrada, y en esos momentos en que obviamente también recorrí todo tipo de medicina, alopática, psicología, psiquiatría, bueno, tú dime también todo lo necesario en alopatía para esos casos, ¿no? Medicina normal. Eh, y fue en esos momentos en que ante mi desesperación de no poder sanar, comencé a probar y a experimentar otras técnicas de medicina ya complementaria, de medicina natural, desde herbolaria, desde yoga, respiración, meditación, y eso poco a poco me fue llevando a este camino, con el gran regalo a través de ese camino de que encontré mi propia sanación y encontré mi propósito de vida, que es transmitir amor, sabiduría y sanación a todos los seres. Y a través de mi propósito de vida, entonces decidí
ahí sí ya tendría yo 18, 19 años, comenzar a estudiar aquello que a mí me había ayudado primero, ¿verdad? Para luego poderlo compartir con los demás y eso me tomó, pues, la verdad es que décadas de estudio en muchas partes del mundo. Muchas gracias por compartirnos tu historia, me encanta, Cami. ¿Cómo descubriste la hipnosis en este camino, ¿no? ¿Cómo llegaste a la hipnosis, que creo que es una herramienta, pues todavía a día de hoy, que 2022 todavía tiene muchos mitos, no es una técnica tan conocida o tan usada para la medicina alópata, es realmente algo que todavía tiene como cierta mala fama, pero ¿cómo la descubriste tú? ¿Cómo llegaste a ella? Claro, hay muchos mitos en torno a la hipnosis y es increíble lo que tú dices, estamos en el 2022, ¿verdad? Y siguen existiendo esos mitos que normalmente están basados en la falta de información y en que la mayoría de las personas han llegado a la hipnosis a través de lo que yo llamo hipnosis de entretenimiento, de shows que son shows básicamente de ilusionismo, que hacen parecer que la hipnosis es otra cosa. Sin embargo, la hipnosis es nuestra capacidad, una capacidad que todos los seres humanos tenemos de neuroprogramación, de modificar nuestra propia percepción. Entonces yo llegué a la hipnosis de forma espontánea, porque es una capacidad que todos tenemos. Y así como justo les platicaba que pues viví estos momentos, ¿verdad?, en medio de la depresión y de la anorexia, en que estaba postrada, una de las pocas cosas que podía hacer era meditar, era respirar, porque no me podía mover. Eh, y en ese momento comencé a hacer el ejercicio espontáneamente, la verdad, sin leerme un libro, sin nadie que me guiara al respecto, el ejercicio de respirar continuamente sobre mi dolor, y fuera mi dolor físico, mental o emocional. Y me comencé a dar cuenta que cuando respiraba y le daba toda mi atención a aquello que me molestaba, por ejemplo, la angustia, la tristeza profunda, un dolor físico en la panza, me invento, y si yo respiraba profundamente y le daba mi atención, sin quitar la atención, iba observando de dónde venía en un proceso de, ¿cómo se llama tu podcast? Introspección profunda, ¿verdad? Comenzaba espontáneamente mi percepción a hacer conexiones muy profundas con la memoria, con la raíz de aquello, de aquella tristeza, de aquella emoción que estaba yo explorando. Empezaba a hacer incluso conexiones con presencias o con la imagen y la percepción de mis ancestros y me comenzaba a dar cuenta que habían emociones que ni siquiera me pertenecían, sino que pertenecían a mis linajes, a mi árbol genealógico. Hoy día entiendo que es mi memoria celular, ¿verdad? Nuestra memoria celular. E incluso más allá me empezaba a conectar espontáneamente con vientre materno, con vidas pasadas, ¿verdad? Con memorias muy, muy ancestrales que al traerlas al presente y al hacer una conexión con esa sensación que yo estaba explorando en mi introspección, hacía un sentido tan profundo que me permitía, perdón, modificarlas. Y entonces empecé a entender que en vez de escapar del dolor, lo que tenía que hacer era respirar sutilmente sobre esa percepción. Insisto, fuese físico, mental o emocional. Y eso me llevaba a este estado de introspección. Ahora, yo en ese momento no sabía que estaba haciendo hipnosis, ¿verdad? No tenía idea que estaba haciendo hipnosis. Hoy sé porque después de sanarme a través de esa metodología y varias otras, como les decía también, herbolaria, un poquito de yoga, también meditación, también relajación, etcétera, eh, combinando todo eso fue que fui sanando y ya una vez que sané, dije, pero de todo lo que experimenté, lo que más me sirvió fue esos momentos en que conectaba con mi memoria y cambiaba mis creencias y sensaciones profundas. Tengo que estudiar qué es lo que es, ¿verdad? Y ahí recién, años después, entendí que lo que hacía en mí era hipnosis. Esa fue mi primer ingreso a la hipnosis. Ya luego decidí, porque estamos hablando de el año 2000, por ahí, ¿no? Hace 20 años atrás, ahí entonces decidí irme a estudiar a la India.
estudiar filosofía ancestral védica en un monasterio en donde viví casi 3 años. Estudié toda la parte de la hipnosis primero desde el mundo oriental, desde el budismo, desde los Vedas, y luego ya quise combinarlo con algo más moderno, con la psiquiatría y la psicología americana, y me fui a estudiar a Estados Unidos con Brian Weiss. Así fue, ha sido mi recorrido con la hipnosis, mi ingreso. Qué padre, Cabe, me encanta porque creo que casi todos los terapeutas de hipnosis terapéutica, vaya la redundancia, los terapeutas, bueno, los psicólogos, psiquiatras, doctores, gente que ha dedicado su vida a la hipnosis terapéutica, casi todos han empezado por no saber qué es lo que estaban haciendo, no saber qué era hipnosis, sino simplemente llegar a estos estados de una meditación tan profunda que podían sanarse, tener alguna percepción nueva, una nueva memoria, desbloquear ciertas sensaciones. Todos lo han hecho de esta manera, Ujú. ¿no? Es muy interesante porque, y por eso es que la hipnosis es una capacidad de neuroprogramación que todos tenemos. Todos podemos acceder, y es más, accedemos muchas veces en nuestra vida de forma espontánea a la hipnosis, incluso a través de los sueños, a través de estados de introspección profunda, a través de letanías y de trances, ¿verdad? Que vivimos durante la cultura, el canto, la oración, el ejercicio, ¿por qué no? La contemplación nos lleva a estados de hipnosis, a estados en los cuales podemos hacer conexiones tan profundas que nos llevan a crear nuevas redes neuronales, básicamente es eso. Sí. Oye, Cami, ¿cómo describirías tú entonces qué es la hipnosis? Ujú. Bueno, la hipnosis yo la describo como una capacidad de neuroprogramación, ¿no? Que nos permite saber, que nos permite conocer o recordar, nos permite soltar, nos permite liberar aquello que tenemos a veces retenido y no sabemos cómo soltar, y reprogramar en una nueva posibilidad, presentar un cambio ante alguna creencia profunda. Entonces la hipnosis yo describiría como en 3 palabras, perdón, nos permite saber, soltar y sanar. Ujú. Qué bonito, que me encanta esas tres palabras en las que lo puedes resumir tan padre. Y bueno, hablamos de esta parte de la neuroprogramación, que es lo que está ahorita súper de moda, que se está hablando muchísimo para poder cambiar ciertos hábitos, ciertas emociones, ciertas reacciones que tenemos, que a veces decimos, es que me pasa esto y siempre lloro o me enojo, ¿no? Que no podemos, esas cosas que a veces decimos, no lo puedo controlar, es que cuando hacen esto me siento de tal manera, hay ciertas cosas que no podemos controlar, pues básicamente. ¿Cómo está relacionada entonces la hipnosis perdón, me muerto tantito, cómo está relacionada la hipnosis con esta nueva rama que se está estudiando muchísimo hoy en día de la neuroprogramación, de la reprogramación del subconsciente? Claro, bueno, la hipnosis es una técnica de neuroprogramación. Entonces, más bien lo que podemos hacer es entender qué es la neuroprogramación. Lo primero que tenemos que saber es que el ser humano reacciona permanentemente consciente y subconscientemente desde patrones y hábitos en base a creencias. Somos bastante automáticos y predecibles cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque reaccionamos en base a nuestra memoria, en base a aquello que hemos experimentado, que genera protecciones, traumas, creencias, por sobre todo, formas de percibir y de reaccionar automáticamente que incluso están fuera de nuestro control, porque son condicionados por nuestras experiencias, los traumas que hemos vivido, los miedos más profundos, las carencias más profundas, ¿verdad? Todo eso va generando creencias que condicionan nuestros hábitos cotidianamente. Por eso es que no es fácil cambiar un hábito que está profundamente enraizado, sea un hábito
hábito desde lo más simple, un hábito metabólico, un gusto, como también un hábito emocional o incluso llevarlo a una adicción, a una fobia, a un trauma, ¿verdad? Entonces estamos siempre condicionados y todo eso que llamamos hábitos, patrones, creencias, ¿verdad? Son básicamente redes neuronales sólidas que estamos acostumbrados a recorrer automáticamente, como decía. Y muchas veces no sabemos cómo salirnos de esa red neuronal que hemos creado por nuestra protección. La hipnosis es una capacidad de neuroprogramación que entonces nos permite observar esa red neuronal, literalmente decir, ah, mira, esa creencia que sostengo me está protegiendo de algo, tiene una función, pero quizás me está enfermando, quizás ya no me sirve, quizás me molesta, me condiciona o incluso es un síntoma, ¿verdad?, que ya está afectando mi salud y en ese momento puedo, con el libre albedrío, decidir crear una nueva posibilidad, una nueva creencia, que finalmente es una nueva red neuronal. Y esa nueva red neuronal que creamos en hipnosis se transforma en un patrón, en una forma de reaccionar distinta que finalmente lo que genera es que modifica nuestra percepción y por tanto cambia los síntomas desde lo mental hacia un nivel emocional, incluso físico y psicoenergético, o por qué no decirlo también psicoespiritual, ¿verdad? Trabaja la hipnosis a todos los niveles y a partir de esa creación de nuevas redes neuronales nos permite modificar la forma en que sentimos, en que somos y en que creemos o pensamos. Ay, qué bonito, Gaby. De hecho, me encanta a mí esta parte que he estudiado, ¿no? De cómo entre más hacemos hipnosis o meditaciones, donde trabajamos esa área que nosotros queremos mejorar, cambiar, crear una nueva creencia, crear un nuevo hábito, entre más lo trabajamos, más se fortalecen estas nuevas neuroprogramaciones que estamos queriendo, que estamos queriendo crear o sustituir, ¿no? Claro. Bueno, una de las claves en la práctica de la hipnosis es la práctica constante. La verdad es que si queremos crear nuevos hábitos, si queremos crear nuevas redes neuronales, debemos practicar. No es algo de una vez, no es magia la hipnosis, ¿verdad? Es un proceso de neuroprogramación. Entonces, qué bueno que nos lo recuerdes porque hacemos una sesión, por ejemplo, terapéutica, pero después de ella necesitamos reforzar ese hábito, esa nueva posibilidad o red neuronal en base a práctica constante que nos permita fortalecer ese camino y así como nuestras creencias obsoletas y saboteantes las recorrimos tantas veces que se hicieron carreteras sólidas, tenemos que permitir que las nuevas posibilidades, las creencias positivas, ¿verdad?, que son estas nuevas redes neuronales homeostáticas que generan balance en nuestra salud, se recorran tantas veces que sean esas las carreteras sólidas que luego automáticamente decidamos recorrer. Sí, me encanta decirle a mí a mis consultas que, por ejemplo, cuando vas manejando a tu casa y que ya te sabes el camino tan de memoria, es un camino que haces todos los días, hay veces que llegas a tu casa y ni te das cuenta cómo llegaste, ni lo piensas, aquí tengo que dar vuelta a la derecha, no, tú simplemente la diste y nunca tuviste que decirte a ti mismo, da vuelta a la derecha. Tú la diste porque ya sabías inconscientemente que tenías que dar vuelta por ahí. Entonces, que cuando quieran crear estas nuevas creencias, oye, la primera vez que fuiste a tu casa, si te mudaste, o la primera vez que manejaste tu casa, no lo hiciste inconscientemente, lo hiciste súper consciente. Luego fue creando un hábito y quedó tan integrado en ti ese camino que ya lo puedes hacer hasta casi que vendado. Entonces, sí, siempre los invito a practicar y no dejar de escuchar los audios, o hacer las terapias, hacer las consultas, para que vean algo pues muy fuerte, un cambio completamente ya nuevo, ¿no? Una nueva creencia, un nuevo hábito, una nueva emoción. Cami, ¿a ti qué te ha tocado trabajar con hipnosis o qué es lo que tú crees que se puede trabajar con hipnosis? Bueno, ¿qué se puede trabajar con hipnosis? Se puede trabajar a todos los niveles. La verdad es que la hipnosis nos permite explorar todas las dimensiones del ser humano.
tanto el físico, entonces digamos físicamente podemos modificar síntomas, podemos diagnosticar a profundidad enfermedades que muchas veces no tienen claridad en su diagnóstico. Por ejemplo, ya que a través de la hipnosis podemos, por ejemplo, saber si la raíz de alguna enfermedad es psicosomática y de esa forma hacer conexiones con la memoria que estén afectando a nivel físico, ¿verdad? Podemos llegar a modificar ciertas enfermedades crónicas o agudas desde no solamente los síntomas más físicos, sino que ya pasando a lo emocional, como fue mi caso, ¿verdad? Desórdenes alimenticios, depresión, trastornos de ansiedad en sus más amplios espectros, desde el insomnio, el estrés, crisis de pánico, hasta los traumas, las fobias, se trabajan muy fácilmente y muy directamente con hipnosis, pero también hay un aspecto que me encanta, además del físico, del emocional, está el aspecto mental y psicoespiritual, ¿verdad? Espiritual. Entonces también en hipnosis podemos tener profundas conexiones, le llamo yo, de alma, con aquella sabiduría más profunda. Nos permite rehacer nuestra cosmovisión, básicamente nuestra relación con el universo, Dios o como le queramos llamar, ¿verdad? Con el aspecto más profundo de nosotros mismos, sea cual sea, insisto, nuestra creencia. Para practicar hipnosis no hay que tener ninguna creencia, ninguna religión o filosofía. Entonces la hipnosis nos permite trabajar a todo nivel y es muy efectiva, especialmente en espectros de la ansiedad. Yo te diría que ese es como, wow, lo más específico, pero de ahí a trabajar traumas, fobias, balance emocional, depresión, sintomatología, diagnóstico profundos de enfermedades que, por ejemplo, autoinmunes, ¿verdad? Eh, y manejo de enfermedades crónicas, ¿por qué no? Entre muchos otros beneficios. Sí. Sí, exactamente. Yo también pienso que la ansiedad es una de las cosas que es uno de los trastornos que se puede trabajar y se ven resultados rápido y muy, pues muy concisos, ¿no? Que puedes ver el cambio muy fácilmente, no como otras situaciones. Pero bueno, también me encanta esta parte que mencionas de poder dar un diagnóstico. Siento que tiene mucho que ver con esta parte justo de introspección, de autoconocimiento, al estar en un estado de hipnosis, de preguntarte a ti mismo, discúlpame Claro. un poquito porque me está pegando el sol, eh, Sí. que de conocerte a ti mismo, de preguntarte por qué tengo esto, por qué me dio esta enfermedad, por qué me estoy sintiendo de esta manera, por qué tengo estos síntomas, qué significan. Platícame un poquito más de eso, por favor. Ujú. Bueno, el autodiagnóstico y la introspección profunda es algo muy interesante porque a veces hacemos ese ejercicio espontánea y conscientemente, ¿verdad? De preguntarnos, ¿por qué me estará doliendo la cabeza el día de hoy? ¿Será que me falta agua? ¿Será que me alimenté mal? ¿Que descansé poco, verdad? Y podemos ir sacando ciertas conclusiones, pero muchas veces con eso no basta, a veces ese dolor de cabeza no se quita con solo un vaso de agua o con una conexión, o a veces ya lleva más tiempo y más días. Entonces, ahí la hipnosis juega un rol, un papel muy importante de hacer conexiones un poquito más allá, ¿no? Más allá de aquello que aparentemente aquella eh, quizás quizás diagnóstico racional que podamos sacar nos permite hacer un diagnóstico asociado a lo más profundo de nuestras creencias y de nuestra memoria, para realmente observar con detención los múltiples factores que puedan estar generando alguna sintomatología. En hipnosis de sanación reconocemos que para que exista un síntoma en nuestro ser, necesitamos tres factores que lo generen, y esos factores pueden ser físicos, mental, espiritual, pueden ser factores externos, toxicológicos del medio ambiente, pueden ser nutricionales, pueden ser emocionales, pueden ser a nivel de traumas. Sin embargo, tres factores reunidos generan recién un síntoma, y en hipnosis podemos realmente observar esa tríade
que genera los síntomas con mucha claridad. En el momento en que observamos esa tríade que genera los síntomas, generalmente en hipnosis podemos modificar un síntoma, y en el momento en que modificamos un factor, y en el momento en que modificamos uno o más factores, entonces el síntoma cambia. En ese momento sabemos que hemos creado una nueva red neuronal, cuando modificamos la tríade de manifestación. Por ejemplo, si fuera algún factor de falta de sueño o, como dices tú, toxicológico, a lo mejor que un virus o algo te cae mal, etcétera, probablemente podrías, si lo emocional, o sea, si hubiera un factor emocional también, ¿no? En esta triada, más eso fue lo que lo desencadena, ¿no? Y si trabajaras la parte con hipnosis, trabajaras esta parte emocional o la parte que podría ser igual mental de creencia, de si me pasa esto me voy a enfermar, algo así que a veces hasta nos lo autoprovocamos, ¿no? Si trabajamos esta creencia o esa emoción que nos tiene, a lo mejor que hasta nos baja las defensas y hace que agarráramos ese virus más fácilmente que otra persona. Trabajando en hipnosis, esta parte inconsciente, creencia, emocional, podríamos lograr que la persona ya no tenga este síntoma. Absolutamente, ¿no? Y de forma literal. Y es por eso que no todos los seres humanos tenemos los mismos síntomas, o teniendo los mismos síntomas tenemos diferentes causas, ¿verdad?, que los generen. Podemos poner un ejemplo más claro: por qué en ciertas familias que están todos juntos, algunas personas se contagian, por ejemplo, de COVID y otras no, que hace que en algunas personas no bajen las defensas, que sus defensas se mantengan altas. Eso quiere decir que no están permitiendo que esa tríade de manifestación se genere, que bajen las defensas y entonces, por ejemplo, ingrese un virus, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo ahora muy clásico en la pandemia, ¿verdad? Entonces, probablemente ahí las personas están manejando un factor, consciente o inconscientemente, que les está manteniendo las defensas altas. Sin embargo, ante un pequeño miedo, ante una pequeña baja en las defensas, es que vuelves a tomar ese síntoma. Pongamos un ejemplo aún más claro. Tienes un virus presente, ¿no? Hay un virus, eso no lo puedes evitar. Y un segundo factor puede ser una pobre nutrición, ¿verdad? Que tu nutrición, tu alimentación no esté siendo tan saludable, por lo tanto tus defensas están más bajas, ¿verdad? Y podemos agregar que has vivido un miedo constante o repentino, ¿verdad? Un susto repentino, un miedo, y ante esa tríade, el virus inicial entonces encuentra las defensas bajas y genera que se manifieste el síntoma de la enfermedad como tal, sea cual sea aquella sintomatología del virus, ¿verdad? Sin embargo, si existiendo la presencia de un virus, si a lo mejor tú modificas tu alimentación, ¿verdad? Tu nutrición la estás manejando un poco mejor, más saludablemente, y no permites que el miedo baje tus defensas a nivel emocional, entonces el virus no encuentra un soporte, un sostén para manifestarse, porque no hay una tríade que lo sostenga. Y por eso es que hay personas que incluso ante la presencia de una carga viral o patogénica, virus, bacteria, hongo, parásito, etcétera, pueden no presentarlo porque no logran generar una tríade que lo manifieste. Wow, me encanta esto. Es maravilloso. Sí, es muy interesante y muy padre porque sí, todos hemos tenido algún familiar o alguna enfermedad que sea genética, que digan, no, es que en mi familia hay cáncer de algo, en mi familia todos tienen diabetes, cosas así, o tiroides, que ahorita me ha tocado mucho ver casos de tiroides, que es, pues es que mi mamá, mi tía, mi abuela, mi prima, todos tienen tiroides, pero estoy segura que hay alguna mujer de tu familia que pues, se da un poquito más en las mujeres, pero estoy segura que alguien más de tu familia no lo tiene. Uh-huh. Realmente no es regla, y cuando nos damos esta oportunidad de estudiar y ver
ver estas relaciones, estas nuevas investigaciones que se han descubierto recientemente, de cómo realmente la genética uno la activa dependiendo de nuestras emociones y nuestros hábitos. Exacto. La genética, el genoma humano, el estudio del genoma humano en el año 2000 nos demostró, fue un gran estudio porque la ciencia tenía todo puesto en que descubriendo el genoma humano íbamos a ser invencibles, íbamos a poder lograr manipular la salud perfecta. ¿Y cuál fue la sorpresa para la ciencia y para el mundo? Es que el gen solamente determina el 10% de la reacción de la célula. Por lo tanto, el otro 90% que determina cómo reacciona una célula no es la información genética, sino que son los factores epigenéticos, los factores que están en el entorno de la célula. Factores emocionales, de nuevo, toxicológicos, factores mentales, factores a nivel de relación, de medio ambiente, de hábitos, de carencia de amor, por qué no decirlo también, etcétera. Hay múltiples factores que pueden entonces estarnos afectando. Y la ciencia ya encontró que esos factores epigenéticos, en lo que está en torno al gen, es lo que determina el otro 90%. ¿Qué quiere decir eso? Y qué está entre la epigenética, los factores externos, y la genética, la información de la célula. Lo que está entre eso son las creencias a nivel mental, a nivel sutil. ¿No? Modificando las creencias es que modificamos patrones neuronales que cambian la posibilidad de reacción de nuestras células. Y entonces es que estamos hablando de un proceso de neuroprogramación al cual podemos acceder a través de la hipnosis. Qué padre, Cabe, me encanta. Sí, Sí. justo esta parte de la epigenética y la neuroprogramación últimamente se ha estado escuchando mucho y la hipnosis creo que es una de las herramientas que más estudios tiene, que más resultados ha dado a este tipo de estudios, ¿no? Sí, sin duda, bueno, la hipnosis, como decíamos, hasta hace pocas décadas estaba muy llena de mitología y no había sido abordada por la ciencia dura, solamente por la psicología. Por ejemplo, Sigmund Freud practicó muchos años hipnosis, pero al no encontrar un método científico que la avalara y que la comprendiera, no la ingresó en el sistema de la psicoterapia. Sin embargo, él en sus mismos escritos y libros contaba y platicaba que utilizaba la hipnosis y que consideraba que la hipnosis en ciertos casos psiquiátricos o psicológicos era imprescindible, ¿verdad? Pero la ciencia de la época todavía no daba en avance para comprender lo que sucedía. Sin embargo, hoy día ya sabemos, la ciencia se ha acercado desde la neurobiología, desde el estudio de nuestra percepción, de nuestro cerebro, de la genética y de la epigenética, ya entiende que la hipnosis es esta capacidad que en base a diferentes técnicas, porque hay muchas técnicas de hipnosis, en base a diferentes técnicas podemos desarrollar nuevos caminos y nuevas redes neuronales y que ya son estudiadas, se sabe con mucha determinación cuáles son las glándulas que se activan, las partes del cerebro, cómo funciona nuestro sistema nervioso cuando estamos en hipnosis, cómo accedemos a la memoria y por qué el modificar nuestra memoria y nuestras creencias genera cambios que incluso se llegan a plasmar a nivel neurofisiológico, esto quiere decir a nivel físico, ya llegamos a percibir cambios en nuestros síntomas. Sí, qué padre. Justo esta parte me encanta de poder hablar del detrás de, que ahora sí se puede estudiar y justo cómo Freud no pudo tener por la época, no tenía una manera de poder comprobar científicamente por qué la hipnosis era una herramienta para sanar ciertas como traumas, ciertas memorias, ciertas situaciones y cómo se pueden modificar la manera en que ese evento nos, que nos generó este trauma se puede modificar, se puede cambiar la percepción de cómo lo vemos, en lugar de ser un evento traumático, poder verlo con una nueva mirada desde a lo mejor, sobre todo si fue en la infancia, desde ahora como un adulto y poder a raíz de ahí pues sanar, ¿no? Oye, Cami, pues muchas gracias antes de terminar pues esta conversación, esta charla contigo. Quisiera que nos platicaras
¿cómo recomiendas tú a las personas iniciar a adentrarse en a la hipnosis, cómo sanarse con la hipnosis? Y les platiques un poquito de todos estos audios y talleres que tienes, que haces para poder introducir a la gente a conocer esta herramienta tan padre que es la hipnosis terapéutica. Claro. Bueno, me parece importante justo lo que mencionábamos, que dentro del campo de la hipnosis terapéutica existen diferentes técnicas de hipnosis. Está la hipnosis que tú muy bien conoces, clínica, la ericksoniana, ¿verdad? Tenemos la hipnosis regresiva, como la que enseña mi maestro Brian Weiss, y yo soy especialista en una técnica que desarrollé que se llama hipnosis de sanación. Y la hipnosis de sanación es básicamente una fusión de técnicas de hipnosis de Oriente, de la India, de donde estudié, de origen budista, y de Occidente, de la psicología y la psiquiatría americana, que se caracteriza, este tipo de hipnosis que se llama hipnosis de sanación, se caracteriza por ser una hipnosis consciente. Esto quiere decir que el paciente en ningún momento pierde su libre albedrío, se mantiene siempre en un estado, podríamos decirlo, por describirlo de alguna forma, despierto, en control de sí mismo, ¿verdad? Y recuerda toda la experiencia una vez finalizada, va bajo su libre albedrío activo, ¿verdad? Va tomando decisiones de cuáles son las nuevas redes neuronales, las nuevas creencias que quiere adoptar. Entonces, este tipo de hipnosis, la hipnosis de sanación, que es una técnica de neuroprogramación consciente, la puedes practicar gratuitamente a través de los audios que dispongo en Spotify y en YouTube. Ahí me pueden encontrar como Camila Martínez Healing o Camila Healing, y van a encontrar múltiples audios, pero también ejercicios de otro tipo de técnicas de neuroprogramación, de meditación, incluso de yoga nidra, de relajación. Van a poder encontrar explicaciones, clases sobre hipnosis de sanación, para que todos puedan empezar gratuitamente y desde ya, esa es la invitación, a practicar a comenzar con una práctica de neuroprogramación gratis. Pues muchas gracias, Carla, por tomarte el tiempo de compartir todas estas herramientas, de hacer todos esos audios, esas clases, esos videos, porque realmente Camila en sus redes sociales, sea Instagram, YouTube, Spotify, tiene muchas, muchas, muchas herramientas completamente gratis, desde audios, talleres, pláticas en vivos. Tienes, creo que ahorita ¿cómo se dice? Un reto como de varios días que están haciendo. Claro. Siempre ahí dispongo, por ejemplo, ahora está activo el reto de 21 días de sanar a mamá y papá, porque es a partir de la relación que hemos tenido o construido, ¿verdad? A nivel de nuestra percepción sobre mamá y papá, los hayamos tenido o no los hayamos tenido, da lo mismo, ahí estuvieron, nos dieron vida y por lo tanto hay creencias en relación a ellos que condicionan la forma en que nos relacionamos con todo el resto del mundo, ¿verdad? Con nuestro trabajo, con nuestras relaciones de pareja, de amistad, laborales, etcétera, a todo nivel, incluso con nosotros Incluso mismos. con lo material, el dinero, la vida, todo. Todo es reflejo de la relación con mamá y papá. Y este reto, si bien ahora está activo, está sucediendo, lo pueden hacer gratuitamente cuando quieran, porque ahí en Instagram dispongo de los audios, del orden en el cual tienen que hacer el reto durante 21 días. Es básicamente realizar un audio al día en conjunto con algunos ejercicios de autoobservación y de introspección, pero pueden acceder siempre a ese reto de forma gratuita. Toda la información está disponible en las redes. Muchas gracias, Cami, qué padre. Realmente los invito a que hagan este reto o que busquen los audios, que la sigan en Instagram, YouTube, Spotify, en todos lados para que no se pierdan todo lo que siempre está sacando. Siempre tiene nuevos talleres, en verdad es impresionante. Camila siempre está trabajando. Me encanta, como es mi propósito, lo hago con mucha pasión, con mucha alegría y pues me encanta poder compartir contigo, Jime, porque te admiro mucho, te encuentro una excelente terapeuta, me encanta que compartamos este espacio y estos proyectos que estás haciendo que son maravillosos para tantas personas, te felicito.
Muchas gracias, Cami. Muchas gracias por estar aquí, por darme este tiempo, por compartirnos esta herramienta tan increíble y pues disponerte a platicar aquí de tu historia, cómo llegaste a conocer la hipnosis, todo. Entonces, bueno, muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos luego, Cami. Muchas gracias, preciosa. Hasta siempre. Bye. Bye. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Les mando un abrazo y espero siempre verlos mejor. Soy Jimena Acevedo. Hasta la próxima.